Listo. Perfecto. Bueno, Profesor, tengo una consulta. No sé si se resolvió en este fallo, pero el peaje no atenta contra el principio de libertad de tránsito adentro del país. y ahí lo vamos a ver, se resolvió en este fallo. Ahí lo vamos a ver. Tiene que Gracias. haber una También, colectora para ese caso, ¿no? ¿eh? Tiene que haber una colectora secundaria para el tránsito, para que no lo vulnere, ¿no? No, no necesariamente. No necesariamente. Ahí lo, ahí lo vemos. Bueno, lo primero que argumentaba Atenea Libertador era que él no lo usaba, o él no le daba ningún beneficio a la obra. ¿Por qué? Porque él decía que sus barcos, como eran barcos areneros, tenían un bajo calado y no necesitaban realmente profundidad para transitar. Y que por ese motivo él no obtenía beneficio. También señalaba que no había vías alternativas porque el otro canal costanero, que era el que había, era peligroso y tenía un rendimiento económico negativo porque no convenía usarlo y por eso no consistía era viable, pero que no era económicamente conveniente y por eso, como no estaba en buenas condiciones, el otro canal que había no era una vía alternativa. La Corte lo primero que señala es que en realidad el peaje no radica solamente que la obra era no solamente el dragado, sino que había otras mejoras como balizamiento, señalización que estaban dentro de la obra y que justificaban que de algún modo algún beneficio indirecto le daban a la utilización del canal, y que además no es solo el derecho, el peaje, como estaba explicado, no era solo una libertad de tránsito, no era un pago por el solo uso, por el solo tránsito, sino que es el pago por el uso de una obra que el Estado había desarrollado y que el Estado coactivamente podía obligarlo, independientemente de que redundara o no en algún beneficio para los particulares. Yo tengo una moto que va, no sé, tengo un auto que va muy despacio y con un camino de tierra, a mí me conformaba, porque yo ando en un auto muy despacio, todo terreno, no hubiera querido que hagan esta obra. ¿Por qué la tengo que pagar? Bueno, independientemente el Estado optó porque este camino tuviera esta forma, y aunque a usted no le dé provecho, por el hecho de usarla, está obligado. Y esto va a las manos con el siguiente argumento, que era la afectación de la libertad de tránsito. La Corte señala que la libertad de tránsito, que está establecida en el artículo 14, es, como todos los derechos, regulable, digamos, en la medida de las leyes que reglamenten su ejercicio. No todos los derechos no son absolutos, sino que la libertad de tránsito está asociada a la necesidad de que el Estado haga una obra. Esa obra, el Estado la debe afrontar de alguna manera, y lo que sí o sí debe ocurrir, dice la Corte, es que el peaje solo podrá atentar contra la libertad de tránsito en la medida que se torne en un real impedimento a ese derecho, que habrá que verlo en cada caso y teniendo en cuenta el costo del tributo que se está obligando, que en los hechos y por la configuración del mismo termine generando un impedimento a esa libertad de tránsito. Yo debería tener que explicar que no puedo pagar ese impuesto por el monto que tiene, por las distintas circunstancias como está conformado, y que atenta, y por las condiciones en que se está dando, contra la libertad de tránsito. Por eso es que, si ustedes prestan atención,
hay en muchas corredores viales, hay veces que pasa el corredor vial por el medio del pueblo, y hay gente que vive ahí y que cruza todos los días varias veces, va a trabajar, vuelve a la casa, y en ese caso, sería razonable que alguien que usa la 100 metros de la autovía para ir a trabajar y o para volver a la casa tenga que pagar el peaje. Bueno, en esos casos podría no ser razonable, por eso en la mayoría de los corredores viales hay personas exentas que son los que viven en ese pueblo. Entonces, ahí sí podría, si no se previera esas excepciones, es que podría configurarse una afectación a la libertad de tránsito. La Corte dice que el tributo debe ser razonable, de modo que no torne a la libertad de tránsito, está refiriendo, ilusoria. Y esto no implica solo el monto, sino también las circunstancias que rodean su imposición, donde hay que considerar las vías alternativas como los sujetos obligados al pago. Y respecto a las vías alternativas, lo que dice la Corte es que la necesidad de existencia de vías alternativas puede cobrar exigencia cuando efectivamente afecte la libertad de tránsito y no haya otra manera de ir de un lado A a un lado B. Si no hay otra manera que pagando el peaje, y eso sumado a un costo desproporcionado del peaje, ahí podría haber una afectación de la libertad de tránsito. Por ejemplo, si, qué sé yo, hay un puente para salir de una isla, y la única manera que tengo es esa, pero es difícil que la única alternativa para ir de un punto A a un punto B es exclusivamente esa obra. Siempre va a haber una manera de llegar, y lo que la Corte señala es que el hecho de las vías alternativas, y esto tenía que ver con lo que preguntaban ustedes hace un rato, no implica que tiene que haber una obra en similares condiciones, sino que tiene que haber otra manera de llegar, pero que no puede exigirse que haya una vía en condiciones idénticas a la sometida al peaje, paralela o en condiciones idénticas a la sometida a peaje sin peaje, porque si no, carecería de toda razonabilidad la obra sometida a peaje. ¿Quién va a ir por una obra de que tengo 80 kilómetros de trayecto y que está perfectamente pavimentada y que me cobran un peaje, si al lado tengo una de 80 kilómetros también, 82 kilómetros, también perfectamente pavimentada y sin peaje? Digamos, sería razonable obligar al Estado a hacer 2 obras para cobrar el peaje en uno. Hace 2 para que una no la use. La verdad que es carente de todo sentido. Así que la Corte señala que las vías alternativas podrán cobrar relevancia. Esto que les decía yo de las vías alternativas está especialmente desarrollado en el Considerando 23. Esto de que si una vía alternativa gratuita en similares condiciones es impracticable, dice la Corte. Y la exigencia de vías alternativas podría coartar el derecho a libertad de tránsito. En algún caso, dice la Corte, pero habrá que demostrarlo. Y esto irá o surgirá del juego entre la real imposibilidad de trasladarse y la real imposibilidad de trasladar, de tránsito, de otra manera, conjugado con el monto o la importancia del peaje en el caso particular. Entonces, este fallo es un fallo de la Corte bastante cuidado, bastante desarrollado, donde atiende casi todos los argumentos y les busca una explicación lógica a por qué el Estado puede obligar a los particulares a que usan una determinada vía, el precio por el uso de esa vía y de qué manera y por qué
no se afecta a la libertad de tránsito. Es uno de los fallos clásicos de la Corte, que uno siempre se podrán disentir en cuanto a los argumentos, pero sí el fallo lo que tiene es un desarrollo lógico bastante cuidado, ¿no? ¿Dudas sobre el fallo y esto, la explicación? ¿Alguna otra cuestión? Bueno, los que preguntaban por el tema de las vías alternativas, el fallo lo explica bastante bien. Les aconsejo que el fallo lo lean porque es un fallo bien desarrollado. El fallo, digamos, aborda todos los temas y los explica con un razonamiento sólido. Que como todo razonamiento, les decía recién, se podrá compartir o no, pero el razonamiento es sólido. Bueno, este fallo entonces explica la relación entre el Estado y el usuario de las obras sometidas a la concesión de obra pública y explica por qué es que el Estado puede imponer estos puede desarrollar o decidir la ejecución de una obra sometiéndola a esta modalidad en la cual se le impone el pago a los particulares del costo de la obra. No lo aborda de manera directa la relación existente entre el concesionario y el usuario. Pero, digamos, queda en el aire la sensación de que el concesionario y el usuario tienen una relación contractual, pero atada al régimen contractual entre el Estado y el usuario. O sea, el usuario de la obra decide usarla y se ve obligado por eso a pagar la obra, por el uso de la obra, en las condiciones que el Estado, al haberla contratado y haber desarrollado la ejecución de la obra, definió. El Estado define con el contratista una obra de tal condición, con tal duración, con tal mantenimiento, con tal señalización, con tales determinados requisitos, y no hay duda que la relación entre el Estado y el concesionario de obra pública es una relación de derecho público, un contrato administrativo. El contrato de concesión de obra pública como tal, no hay duda que es un contrato de derecho administrativo. No queda del todo en claro expuesto cuál era la naturaleza de la relación que a su vez podía entablar el concesionario con los particulares que usaron la obra. Una parte de la doctrina señalaba que se trataba de una relación sometida al derecho público, porque en la medida que el concesionario, al operar y mantener la obra, estaba llevando adelante una función estatal. Algunos autores como Barra hablaban de una delegación transestructural de cometidos en el entendimiento de que el usuario, el concesionario, se presentaba ante el usuario como si fuese el Estado llevando adelante cometidos estatales y que el Estado le había encomendado a través del contrato de concesión. Otros señalaban que era una relación contractual de derecho privado, pero acuñada o sometida a las condiciones del contrato que a su vez el Estado, el concesionario tenía con el Estado. La Corte, en el año 2000 falla dos fallos muy conocidos. Primero en el 2000 falla un fallo que se llamó Colavite y Bertinat, en el que abonaba
esta circunstancia. Digamos, se trataba de, en este caso, los casos que abordan la relación entre el concesionario y el usuario son fallos donde lo que se reclamaban eran daños y perjuicios por accidentes ocurridos en la ruta. Entonces, para determinar el alcance de esa responsabilidad, debía determinarse cuál era la naturaleza de la relación, si era de derecho público o de derecho privado. La Corte, como les digo, en Bertinat y Colavita del año 2000, concluye que la relación, digamos que el Estado no era responsable, porque el Estado no tenía, en los casos lo que había ocurrido era, lo que había ocasionado el accidente era un animal que se había cruzado la ruta, un caballo, y que el que venía manejando lo había chocado. La Corte dice, la obligación del Estado no puede llegar hasta el punto de evitar cualquier accidente que nos pase a cualquiera de nosotros. Eso es algo que no quiero profundizar porque lo van a ver en Administrativo 2 cuando no es responsabilidad del Estado, pero el Estado, y hoy en día esto está aceptado y es lo que pasa en general en los sistemas del mundo, es que el Estado no puede responder por todos los hechos, sino por aquellos en los cuales, digamos, como ocurre en el derecho privado, en todo lo que es la teoría de la responsabilidad patrimonial. Uno responde en la medida de que haya alguna relación causal y un factor de atribución con ese daño producido, en el cual uno haya tenido incidencia. El Estado, no, dice la Corte, no tuvo ninguna incidencia en que ese animal saltó un alambre o que un alambre estaba roto y lo cruzó y que alguien lo atropelló, no tenía cómo evitarlo el Estado, no participó de ninguna manera, no es que el Estado sabía que ese animal estaba cruzando y no lo pudo evitar, por eso el Estado no puede ser responsable. También la Corte después analiza es la responsabilidad del concesionario. Y la Corte concluye que el concesionario tampoco tenía atribuciones para evitar que ese animal estuviera en la calzada, porque dice, la responsabilidad de tener los alambrados es, según el Código Rural, del dueño del campo. Es una ruta de 400 kilómetros, dice la Corte. Esto era la ruta 2, el camino a Mar del Plata. Y es imposible controlar 400 kilómetros de ruta en toda su extensión ante situaciones imprevistas como que un animal se suelte y cruce. Es imposible que el concesionario, dentro de la obligación genérica de seguridad que tiene, evitar esta circunstancia. Y no tampoco tiene, dice, el poder de policía que le corresponde a cada municipalidad sobre los animales sueltos. Distinto, ahora haciendo un paréntesis, es algo que no mencioné el fallo, pero que fallos posteriores después mencionaron, distinto sería teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Una ruta más corta, en una población urbana, donde yo sí puedo evitar. Ha habido distintos fallos que han condenado al Estado por esta responsabilidad, diciendo que el Estado sabía que ese era un lugar de cruce de animales, o que era una área más fácil de controlar por ser una ruta más corta, o lo mismo, si el Estado hubiese estado advertido de que ese animal estaba suelto y no hubiera hecho nada. Ahí sería distinta la situación, porque ahí sí habría un comportamiento estatal o del concesionario mismo que coadyuvaría a que el daño se hubiera ocasionado. Esta era la posición de la Corte sobre esta materia hasta el año 2006, en donde con una distinta integración la Corte falla la causa Bianchi, que ella sí está en el material de doctrina de cátedras virtuales, donde vuelve a analizar por un caballo que se había cruzado en una ruta, vuelve a analizar la responsabilidad del Estado. La provincia de Buenos Aires tenía responsabilidad y la Corte dice lo mismo que había dicho en Bertinat, con la Vita y con todos los fallos que venía teniendo hasta ahora, diciendo el Estado no puede ser responsable. No se puede hacer responsable al Estado porque un caballo se haya escapado de un campo y se haya puesto sobre la calzada. El Estado no tenía manera, en el contexto en cómo se dieron los hechos,
el Estado no tenía herramientas para evitarlo. Y después analiza la responsabilidad del concesionario, y ahí es donde la Corte cambia el criterio que venía sosteniendo hasta ahora. La Corte señala que la relación entre el concesionario es una relación contractual, lo cual aparece bastante lógico, y dice que hay un contrato que hay un contrato entre el concesionario y el usuario respecto de la utilización de la obra. Pero va más allá, porque califica a esta relación contractual como de consumo y la subsume dentro de las regulaciones del contrato de consumo, que está abarcado por la Ley de Defensa del Consumidor y que tiene distintas previsiones para este tipo de contratos más rigurosas, y que tiene unas obligaciones, una responsabilidad objetiva de cumplimiento contractual, y condena al concesionario por los daños. Es llamativo el fallo porque el concesionario termina respondiendo por cosas que no estaban a su cargo, porque el concesionario no tenía en ningún lado del contrato, estaba previsto, y por ende no estaba incluido entre la ecuación económica financiera que el contratista había ofertado, la obligación de impedir este tipo de hechos, que a su vez, que además es de difícil atención. O sea, termina estableciendo una responsabilidad objetiva, pareciera a la Corte, por un hecho que difícilmente el concesionario pudiera haber evitado. Y la Corte se termina aferrando a una circunstancia contractual, que era que en la cercanía donde el contrato tenía previsto que el concesionario debía poner carteles de señalización a lo largo de toda la ruta, indicando peligro, animales, posible cruce de animales, los carteles que todos vemos por la ruta cuando vamos, ¿no? Y los carteles estaban puestos en todo el trayecto de la ruta. Pero en una de las dos manos, cerca de las proximidades donde el accidente había ocurrido, el cartel faltaba. Y dice, ahí hay un incumplimiento contractual, y por eso es que el concesionario también tiene que responder. Aborda, digamos, las dos posibilidades. No obstante decir que es una responsabilidad hasta objetiva como una obligación de resultado, igualmente dice que hay un incumplimiento, lo cual sería más lógico, que el concesionario debiera responder por los incumplimientos que hubiera ocurrido. Si había en el contrato una previsión y que una obligación en la ejecución de su actividad que no cumplió, como es el caso de no haber puesto un cartel, ahí podría haber una responsabilidad. Esto también tendría el punto flaco de decir qué relación causal podría haber entre el incumplimiento de no poner un cartel y que el caballo se hubiera cruzado, ¿no? Digamos, el caballo, el cartel, con o sin cartel, el caballo se hubiera cruzado lo mismo, y digamos, el que venía manejando por la ruta, había otros carteles antes que advertían de que en esa ruta existe la posibilidad de animales sueltos y que hay que tener precaución. Y tampoco, bueno, porque está el cartel, necesariamente es que va a mirar, pero bueno, en definitiva, el fallo avanza sobre esa relación y la caracteriza como una relación de consumo. Vean también el fallo que sobre ese punto es importante. Bueno, con esto habríamos terminado todo lo que es el contrato de concesión de obra pública. Para el contrato de concesión de obra pública, ustedes pueden buscar o verlo de cualquier... Tienen que seguir el régimen normativo, usen la ley nacional o la provincial, la que ustedes quieran. Vean estos fallos que mencionamos, sobre todo Arenera Libertador y este último, Bianchi. ¿Sí? Y
busquen algún libro de texto si quieren. Puede ser viejo el libro de texto, no importa, porque Mánighof, por ejemplo, está todo disponible. Ahí ustedes en la página del Centro de Estudiantes tienen varios libros cargados. Uno de ellos es Mánighof, lo tienen todo. Ahí pueden ver el tomo 3B, el tomo 3, tiene el contrato de obra pública y la concesión de obra pública. Ahí lo pueden ver. Mánighof es largo, pero se repite mucho a sí mismo, con lo cual, como con por ahí una buena lectura, a veces vale como 2 o 3 veces leer otro texto. Y con esto, digamos, tendríamos el panorama de lo que es el contrato de concesión de obra pública finalizado. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran? Hace rato que nadie... Antes venían preguntando más cosas, ¿se aburrieron o se cansaron? ¿Nada? Bueno. Tenemos unos minutos más, que la idea sería usarlos. Tenemos como 15. Antes que se vuelva a cortar. Y ahí podríamos ir a ver algún otro contrato en particular. El contrato que podemos ver, estoy entre ver suministro o empleo público. Podemos ver un poco de empleo público, dejarlo planteado para que la clase que viene haya que desarrollarlo. Y después nos van a quedar, de lo que queda de la materia nos quedan ver empleo público y suministro como contratos, y después nos queda ver las últimas bolillas, que son poder de policía, servicio público y fomento. Es un poco más largo por servicio público, poder de policía y fomento es más cortito. No nos queda tanto del desarrollo de la materia. Empleo público, digamos, es un contrato conocido para todos. ¿Hay alguno de ustedes que trabaje en la administración pública, provincial o nacional? Normalmente levanten la mano. ¿Hay alguno o no? En La Plata siempre son varios. Si ahí veo una sola mano levantada, me pasa que no tienen la cámara puesta. Bueno, no importa. Pero en La Plata siempre es un contrato que interesa porque hay muchos que son empleados públicos y que trabajan para el Estado. Yo soy empleada pública, profesor. Bueno, ahí va. Siempre hay muchos, porque en La Plata, digamos, tienen esa característica. Trabajan para el municipio, para la provincia. Yo igual. Bueno, el empleo público... Yo igual, también. Sí, vi manos levantadas. Lo que pasa es que veo nada más que 9, veo 8 nada más con la pantalla esta, tengo que andarla corriendo, y como les decía, varios no tenían están ahí, pero no tienen la cámara habilitada. Bueno, les decía, el empleo público es... La primera pregunta, ¿el empleo público es un contrato? ¿Ustedes qué dirían? Es una relación contractual donde donde se perfecciona a través de una expresión de dos voluntades para perfeccionar una relación jurídica. ¿Es un contrato laboral? Yo en principio entiendo que sí, nada más que tiene un régimen especial. Bueno, ¿es un contrato laboral? ¿Quién dijo? ¿Por qué es laboral? ¿Qué tiene que ver que sea un contrato laboral? ¿Qué quiso decir con que es un contrato laboral? Que es a un empleado público que trabaja para el Estado y está regido por un contrato en particular que está por fuera de la ley de contrato de trabajo. Ah, bueno, perfecto. Es importante eso. Es fundamental tener en cuenta que el empleo público no es un contrato regulado por la ley de contrato de trabajo. No está regulado, la ley de contrato de trabajo es derecho común, que es como el Código Civil. Se aplica para toda relación de empleo en el ámbito del derecho privado. En cambio, el derecho laboral del Estado, lo que es el empleo público, no está alcanzado por la ley de contrato de trabajo, es una norma de derecho administrativo y por ende es local. Cada provincia regula el empleo público de distinta manera.
no es como el empleo privado que todos en todo el país, por la cláusula de los códigos 75 inciso 12, el régimen laboral es uno único para todo el país. El empleo público tiene regulación en cada provincia y aún en cada municipio. La pregunta apuntaba si es un trabajo, porque si es un contrato, hay una parte de la doctrina que dice que el empleo público no es una relación contractual, hay una doctrina de la Corte que francamente va quedando, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que francamente va quedando cada vez más en soledad. La Corte señala, y algunos que siguen alguna doctrina más vieja, que ya digo, cada vez son menos, señalan que es una relación estatutaria. Dicen que no hay contrato porque no hay una doble expresión de voluntad, porque el empleado público no expresa su voluntad de contratar porque se somete a un estatuto, a un régimen estatutario, como son las normas, como se llaman algunas de las normas que regulan el empleo público, unilateralmente establecido por el Estado, y él no tiene manera de discutir esas condiciones. Y por eso señalan que no hay contrato. La respuesta es claramente que esto no es así, porque en el ámbito del derecho privado hay un sinnúmero de ejemplos de contratos predeterminados, con cláusulas preexistentes. Usted vaya a querer discutir un contrato de seguro con la compañía si la cláusula es así o es asá, o un contrato bancario, o lo que fuera. Hay un montón, o discutir con Cablevisión si el contrato, si yo lo voy a pagar del día tal o el día tal otro. Es un enlatado donde yo acepto o no distintas formalidades, son cláusulas predeterminadas que tienen... Todos los contratos por adhesión. Claro, son contratos por adhesión en los cuales las cláusulas yo adhiero, a lo sumo, al contrato tipo A, al contrato tipo B o al contrato tipo C, pero mi voluntad está limitada a una de esas. O sea, y en el empleo público pasa lo mismo. Yo adhiero y el Estado dice las reglas del contrato son estas, las vacaciones son estas, y yo debo adherir a eso. Y en el derecho privado también pasa gran parte de eso. Como los derechos, los derechos y las condiciones de la relación de la actividad están preestablecidos de manera anticipada por el Estado, ¿no? En las leyes que regulan la actividad. Ahora, el Estado, el empleo público, ¿es o puede ser asimilado al contrato del derecho privado? Como vimos. Entonces, profesor, es contractual, ¿no? La relación. Es contractual, sí. Ya hoy en día la Corte de Nación, inclusive los tribunales inferiores provinciales, la doctrina, y de hecho, fíjense, en el programa estamos viendo contratos en particular, y lo estamos viendo como uno de los contratos en particular. En todas las facultades se enseña como uno de los contratos. O sea, el empleado, no es cierto que el Estado no puede venir a cualquiera que pasa por la calle, sino usted venga adentro, a atender la mesa de entrada. Tiene que estar la voluntad del particular, que no firma ningún contrato, pero expresa su contentimiento al tomar posesión del cargo. Me nombran por un decreto, por el acto jurídico que corresponda, el acto administrativo que corresponda, me nombran, pero yo tomo posesión del cargo y lo desarrollo, y ahí queda perfeccionado el contrato. Pero hasta ese momento, pero si no ocurre ese acto bilateral, el contrato no está nunca perfeccionado. Entonces, no se duda que la relación es contractual, y además, el otro argumento que se utilizaba para señalar que la relación no es contractual es que unilateralmente el Estado puede modificar las condiciones de desarrollo del contrato. Modifica la ley de obra pública, de empleo público, y modifica que si tengo que trabajar en tal horario o en tal otro, que si tengo que trabajar de tal o cual otra manera. El Estado modifica la norma. Y bueno, esto hace que el contrato no sea contrato, o es algo común a todos los contratos estatales. En todos los contratos del Estado, el Estado puede modificar unilateralmente las condiciones del desarrollo de la actividad, y lo que ocurre no es que no los sean contratos, sino que por esto son justamente contratos administrativos. Sí, me decía Edgardo. Volvemos a las cláusulas que tiene por sí el Estado. Esas llamadas cláusulas exorbitantes. Son cláusulas propias de la administración del Estado. Sí.
Sí, el argumento a lo que iba es más a la posibilidad de modificar esas cláusulas, que en el empleo público se reconoce porque se modifica el estatuto que regula la modalidad de prestación y el Estado no lo hace negociándolo con los empleados. Modifica la ley de servicio penitenciario, modifica la ley o el estatuto docente y lo modificó, no lo negoció, no vuelve a negociar el contrato con cada uno de los docentes, con cada uno de los penitenciarios, sino que se modificó. Pero eso ocurre en todas las relaciones contractuales del Estado. Y esto me da pie para hacerles una aclaración. El empleo público les dije que estaba regulado a nivel federal, a nivel provincial y a nivel también municipal, ya vamos a ver más adelante. Pero a su vez, en cada uno de esos ámbitos, tengan en cuenta que hay estatutos o regímenes, hay una norma general de empleo público, en el ámbito nacional es la de 25.164, en el ámbito provincial es la ley 10.430, pero a su vez coexisten con esas leyes marcos generales del empleo público, el régimen general de empleo público, normas sectoriales de cada ámbito. Así que los docentes tienen una ley, la 10.471, eso es de la carrera hospitalaria. Los docentes tienen la 10.579, el servicio penitenciario tiene uno, cada ámbito de regulación tiene una norma adaptada a la realidad de la actividad de que se trata, ¿no? Profesor, ¿podría repetir? ¿Qué? Perdón, si podría repetir el número de la ley nacional. 25.164. Gracias. Está en el material eso, esperen que lo chequeo, pero... esperen que me equivoqué de botón. Esa sí está en el material. Esperen que se me cerró Cátedras Virtuales. Sí, está la ley y está la ley provincial. Y los fallos están todos, los que voy a mencionar están. Perfecto, gracias. Les decía, entonces hay una régimen, una ley para cada área de que se trata. Les adelanto cuál es el problema, porque nos quedan 2 minutos, y les voy a pedir 2 cosas. Vean en Cátedras Virtuales, que lo vamos a charlar la clase que viene, seguramente esté yo también, el fallo Madorran. Está en Cátedras Virtuales. Madorran. Léanlo. Y lean el artículo 14 bis de la Constitución. Y les dejo el interrogante que ese fallo lo responde. La Constitución en el 14 bis habla de que las leyes van a proteger el trabajo en todas sus modalidades, y entre las distintas protecciones que habla y las distintas garantías laborales que establece, habla la estabilidad del funcionario. Estabilidad del empleado público y protección contra el despido arbitrario. Habla de 2 cosas. ¿Esas 2 cosas pueden ser lo mismo o es distinta a la protección que la Constitución le da al empleado público de la que le da al trabajador del sector privado? Esa es la pregunta que quiero que me respondan con el fallo. Bueno, nos quedan 40 segundos, dudas, preguntas. Profe, consulta. Estabilidad del funcionario y qué más. Estabilidad del empleado público y protección contra el despido arbitrario. Son las 2 garantías. Bien, ¿son lo mismo y están dirigidos al mismo ámbito? El fallo Madorran lo responde. Quiero que lean eso, por eso. Diego, a nivel municipal, ¿se hace una ordenanza? ¿Se hace qué, perdón? ¿Una ordenanza para organizar el empleo público? No me va a alcanzar el tiempo. Hay toda una discusión, hay un fallo de la Corte que resolvió ese planteo. Hasta hace poco había una ley provincial que regulaba toda la ley marco, la 11.555,